dicho foro y, por supuesto, vamos a tener sus análisis y repercusiones del caso. Para esto hemos invitado al analista político, doctor Otto Richter, a quien tengo el gusto de saludarlo hasta Santa Cruz. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo cordial para usted, para todo el pueblo boliviano que nos está viendo y escuchando, agradecido por la entrevista y como siempre a sus enteras órdenes. Asimismo también saludo al analista económico Hugo Valderrama, un saludo hasta Cochabamba, porque también vamos a tener su parecer y análisis respecto a este foro agropecuario. ¿Qué tal, Níbar? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia de tu canal, allá en la hermosa Tarija, y a través tuyo también a todo el país, a tus órdenes como siempre. Vamos a poner en pantalla, por favor, esta imagen, porque ahí dice justamente en el deber, libre exportación, arancel cero y cierre de empresas estatales. 3 eslogans que van o que han puntualizado los candidatos a la presidencia. Tenemos esa imagen, por favor, porque las promesas de los candidatos están referidas en torno a eso, al agro. ¿Y qué más dicen? Los candidatos coinciden en que es necesario cambiar el modelo económico. Punto número 1. En la ronda decisiva de estas preguntas, Manfred, Samuel y Tuto coincidieron en eliminar cupos, restricciones y cerrar empresas estatales deficitarias. El sector agropecuario fue definitivamente el protagonista. Vamos a tener que empezar este análisis, por supuesto, desde el ámbito económico. Hugo Valderrama, contigo, por favor. Gracias, Níbar. A ver, en primer lugar habría que darle una felicitación a los organizadores del evento. Yo vi gran parte del evento, lo estuve siguiendo, etcétera. Ha sido un muy buen formato de trabajar. Y se nota que el departamento de Santa Cruz, el más productivo del país hoy a la fecha, el más poblado y en el que además hoy conviven y viven más de la mitad de los bolivianos, está tomando pues la delantera en lo que yo vengo reclamando hace un tiempo, que es que se empiece a hablar de temas serios en la política y dejemos la politiquería de los chismes y ese tipo de cosas. Bueno, respecto a estos 3 puntos, a ver, me parece una excelente propuesta que se haya hablado de acabar con los cupos de exportación. Primero porque lo que pretendió el modelo del movimiento al socialismo con este cupo de exportación no era que nosotros tengamos alimentos, no era que se garantice el abastecimiento al mercado interno. En esencia, lo que esto era una medida de control y asfixia al agro cruceño. No, ellos tenían la idea de que si se había mucha libertad, había mucha plata, esta gente se iba a hacer muy rica y que por lo tanto no tenían forma de controlarlos. No, esa era básicamente la intención del movimiento al socialismo cuando se pusieron estos cupos de exportación. Y esto es algo que se ha repetido, ¿no? Y es algo de la propia doctrina del propio García Linera, que dice que hay que apretarles el cuello, y etcétera. No, lo dijo y ahora que no es gobierno, pero lo decía cuando era gobierno. Ahora bien, hay que potenciar el libre comercio y la libre iniciativa privada, obviamente que sí, es el único motor del desarrollo económico en este país y en cualquier otro. Eso es una cosa que ya está probada hace muchísimos años y que solamente en los países que han caído bajo la órbita de la sombra negra del socialismo del siglo XXI se sigue intentando detener, ¿no? Y se sigue yendo por otras cosas. Ahora bien, yo estoy completamente de acuerdo con la reducción de aranceles, básicamente porque es el único método efectivo y real para combatir eso que se llama contrabando, ¿no? El contrabando es un fenómeno que se da siempre y cuando los costos de la formalidad sean muy caros. En un país cuya estructura económica tiene con cerca del 85% en la informalidad, no hay que culparle a los informales, hay que analizar por qué el 85% de la gente migra hacia la informalidad. Y vas a encontrarte, por ejemplo, con la presión fiscal, un país que aprieta demasiado
al empresario privado con regulaciones, impuestos, asfixias de, de multas, contravenciones, etcétera, ¿no? Tienes unas leyes laborales en las que cualquier empresario que crea empleo básicamente se metió en un problema. Se castiga al que crea empleo. Y tienes otro tipo de esas cosas que han ido afectando a los emprendimientos, a los empresarios y obviamente hay que, pues, cambiar ese modelo. Hay que devolverle las libertades de emprender, producir, generar riqueza al sector privado, que es, repito, la única forma probada, real, que existe para que las naciones sean prósperas. Ahora, la promesa de reducir y de cerrar las empresas estatales es algo que creo que habíamos conversado también acá. El tema es de que toda empresa estatal en esencia es antieconómica. Es antieconómica porque no responde a una demanda real del mercado, sino a un criterio político. Se hace porque el político quiere, no porque el mercado lo demande, no porque haya la necesidad de esa empresa. Además, como el Estado juega con ventaja, ¿no? Porque el Estado es el ente poderoso de la sociedad, lo que hace que con cualquier empresa estatal es intentar desplazar al sector privado de este ámbito y bueno, cada vez se vuelve más difícil emprender porque tienes que competir en desigualdad de condiciones contra el Estado. Pero además hay un problema, Níbar. Si tú revisas, te voy a dar el dato del último año nada más. De diciembre del 2023 a diciembre de 2024, pasamos de tener 67.000 millones de billetes de bolivianos, de dinero en circulación, a tener cerca de 80.000 millones de billetes en circulación. Haz el cálculo y tú vas a encontrar que es cerca del 20% el incremento de la masa monetaria. ¿Qué significa eso? Que para sostener este modelo, para sostener esta idea de empresas estatales, de empresas estratégicas, ¿no? Que es lo como llaman los del movimiento al socialismo a estos elefantes blancos, lo que se está haciendo es imprimir billetes para seguir generando esta ilusión de riqueza, cosa que hoy nos está pasando factura porque evidentemente el sostenimiento de cualquier empresa estatal en el tiempo la acaba afectando vía déficit fiscal y vía emisión monetaria al bolsillo de todos los ciudadanos, en especial de aquellos como yo, que se mueven en el sector privado y que tiene que, vía inflación, vía devaluación de mi poder adquisitivo, tener que seguir financiando la burocracia del Estado. Entonces, me parece bien que al final los políticos entiendan que esto es lo que hay que debatir, estimado Níbar. Perfecto, gracias Hugo Valderrama en esta primera intervención. Quiero dar paso al análisis, esta vez político, que tiene el doctor Otto Richter. Doctor Otto Richter, entre las propuestas que ya se han mencionado, grandes y puntuales, para muchos ya vienen identificadas como eslogans de cada candidato, se ha podido también percibir también ausencias, entre ellas también se ha hablado de la ausencia de Andrónico Rodríguez. Doctor Otto Richter, con usted el análisis. A ver, en primer lugar yo quiero compartir plenamente lo que ha dicho aquí Hugo, es absolutamente cierto y muy poco lo que quedaría por acotar. Respecto a tu pregunta, ¿por qué no va Andrónico Rodríguez? Muy sencillo, no va porque no tenía absolutamente nada que decir en ese foro. A ver, imagínese usted, estaban hablando de biotecnología, cuando este gobierno y los anteriores del MAS han frenado la implementación de la biotecnología en nuestro país. Se ha hablado de seguridad jurídica, que iba a hablar Andrónico Rodríguez de seguridad jurídica en el agro. Si sus bases son justamente las que propician los avasallamientos de la tierra productiva. ¿Qué iba a hablar Andrónico Rodríguez de liberar las exportaciones cuando su gobierno y este modelo masista es el que ha impuesto las restricciones, las licencias previas para las exportaciones? Entonces, obviamente no tenía nada que ir a decir a Andrónico Rodríguez. Cuando el país en su conjunto reclama el cambio del modelo, o sea, el modelo del MAS ha fracasado en nuestro país y ha fracasado por una sencilla razón, única y exclusivamente
progresan los países cuando hay libertad. Y la libertad no es solamente la libertad de movimiento, o sea, que no haya bloqueo en carretera, etcétera. Es la libertad para emprender, para poder hacer negocios. Y el Estado lo que debe hacer es favorecer a ese ciudadano que está emprendiendo, no ahogarlo, como ha dicho Hugo, vía impuestos y vía una serie de regulaciones que te cansan de verdad y desaniman a cualquier inversión. Entonces, me parece que ha sido muy importante este foro. Por supuesto que las propuestas, podemos decir, que se lanzaron ahí han sido insuficientes. El país espera muchas más, pero también hay que tener en cuenta el tiempo del que han dispuesto para exponer todos los planes. Yo, por ejemplo, vengo planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de una ley de inversiones en nuestro país que devuelva al inversor hasta el 80% de su inversión en crédito fiscal. Me explico. Si yo pongo una fábrica de lápices, por ejemplo, en el norte de Potosí, una de las zonas más deprimidas del país, genero 100 fuentes de empleo, respeto absoluto al medio ambiente y gasto o invierto 10 millones de bolivianos, el Estado me debería devolver 8 millones en crédito fiscal. Vale decir que durante un tiempo X no voy a pagar impuestos, lo voy a pagar con mi crédito fiscal que sería intransferible. Y usted me dice, pero el Estado no recibiría impuestos, recibiría, porque si yo hago mi cajita de lápices a 10 pesos, la librería la va a vender a 12, a 13, a 15 y obviamente genera impuestos, genera fuente de empleo, ahorro divisa e incluso puedo generar divisa. Lo mismo sucedería con cualquier actividad industrial. Lo que pasa es que no existe la voluntad de apoyar la iniciativa privada en este país. Además necesitamos, y esto lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, una ley de competencia que permita que el mercado funcione libremente y que no haya abusos de posiciones dominantes y esté prohibido el monopolio, que lo está, pero en realidad sabemos que está prohibido solamente en la letra muerta de la Constitución, nada más, porque los monopolios existen desde el Estado a través, por ejemplo, de BOA, que es prácticamente un monopolio, o otras empresas estatales que son monopólicas. Entonces, tenemos que abrir la economía de este país, hablar claramente de reducir el gasto corriente. O sea, no puede ser que tengamos tantos ministerios, viceministerios. Yo lo cuento a manera, parece chiste, pero es la realidad. Mientras Alemania, con 80 millones de habitantes, tiene 15 ministerios, nosotros tenemos 18. Alemania tiene 0 viceministerios y nosotros tenemos más de 100. O sea, nuestra burocracia parece chiste, pero es más grande que la burocracia alemana. Suiza tiene 7 ministerios, imagínense usted. Entonces, no podemos gastar lo que no tenemos. Tenemos que ser un Estado pequeño, pero eficiente. Y obviamente todas las empresas del Estado que sean deficitarias hay que cerrarlas, o hay que privatizarlas, o hay que darlas en concesión o en administración, alquilarlas, etcétera. Pero el Estado no puede seguir manteniendo elefanteros, en este caso azules. Doctor Otto Richter, tenemos ya la presencia, a ver, me dicen, de César González, representante del sector gremial, ejecutivo a nivel nacional del sector gremial. Don César, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Aló, don César. Buenas noches a TV Andalucía, un saludo cordial a toda la población tarijeña y un saludo cordial al compañero Otto Richter. Gracias. Don César, estábamos analizando al principio el tema económico, cómo se ha visto realmente este foro agropecuario. El doctor Otto Richter también hacía un análisis más referido en lo político. Don César, usted ha participado de tenía la invitación del sector agropecuario en cuanto a este foro. Explíquenos exactamente cómo lo percibe
el sector o uno de los sectores más grandes a nivel nacional, como es el sector gremial. Bueno, han sido invitados 4 candidatos. Han asistido, uno no. Las razones a nosotros al estarlo, al señor Andrónico, toda vez de que es importante saber su postura, si va a seguir con el mismo lineamiento, porque si va a seguir con el mismo lineamiento que han estado, bueno, hay que prepararnos para estar 5 años más en las calles en caso de que ellos ganaran las elecciones. Pero bien, más allá de su asistencia o no, han asistido 3 candidatos, entre ellos Quiroga, Samuel Doria Medina y el Celis Villa. Era netamente referido acerca del agro. Nosotros hemos sido invitados, pero como cadena productiva seguimos juntos con todos estos sectores. En lo que hemos podido observar, todas las posturas y las ponencias que hemos tenido en el ámbito nacional y con todos estos ampliados multisectoriales que hemos desarrollado de manera conjunta, han ido impulsando más del 90% de lo que habíamos planteado. Impulsar un verdadero sistema de producción, cerrar empresas deficitarias, han tocado el tema del IVA, bajarlo a 10%, pero nada más en ese aspecto. Hay mucho por hablar en el tema impositivo, aduanero, en el tema del registro obligatorio de empleadores y tantas otras normativas que golpea y asfixia al cuentapropista. Han tocado el tema de libre exportación, que lo hemos impulsado. Por otra parte, también han hablado de la propiedad privada, la titulación de la pequeña el tema de la agricultura, de las tierras del occidente, del oriente, y de igual manera uno tocó el tema de los puestos de venta. Bien, más allá de que lo hayan planteado, nosotros vemos preocupados en algo. Que promesas son promesas, que posturas de esa naturaleza son posturas. Hay que ver si realmente está en su programa de gobierno. Y segundo, hay que ver la forma en la cual cumplan esos compromisos, porque en este momento van a venir y a decirnos, ok, lo vamos a realizar, pero más allá de que lo cumplan, no tenemos una posición certera. Seguramente en una notaría de fe pública y otros aspectos y otros mecanismos que vamos a buscar. Y por lo demás, bueno, hay que felicitar a lo que es a la CAO, a la Confeagro y a todas las instituciones que han impulsado este tipo de foros, que no debe ser el último. Y así, de esta manera, hay que hablar de cara al pueblo, a la población, no para el beneficio de un sector. Hay que ver que todos los compañeros en el país puedan impulsar sus negocios, sean pequeños, medianos o grandes. Porque en la medida, compañero Níbar, que usted esté bien, usted gane plata, usted va a venir a gastar plata y la plata se hace circular. Hay que ver el tema de la tecnología, hay que ver el tema de producir mucho más. Nuestro país tiene tantos recursos naturales que son despilfarrados. Hay que industrializar, pero de verdad. ¿Pero a quién hay que dejar industrializar? ¿A quién hay que dejar que hagan estos trabajos en el ámbito del cuentapropista, del empresariado y otros aspectos? Al ciudadano. Hay que darle más, hay que romper las cadenas con tanta amplia normativa que todos los sectores tenemos, los cuales nos han ido asfixiando durante todos estos años. Y me voy a quedar con algo muy importante que dijo César, efectivamente. Son de momento promesas, estarán plasmadas en sus, obviamente en su plan de gobierno, y cómo se va a viabilizar dicha promesa. Son temas que, por supuesto, hay que analizarlos. Al retornar, vamos a ir a una pausa porque al retornar vamos a cerrar ya este análisis respecto a las declaraciones que fueron las más sobresalientes en dicho foro agropecuario de cada candidato. Vamos a esa pausa y retornamos. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Estás a un paso de cambiar la vida de miles de personas, porque el mundo necesita de tu vocación, de tu talento, de tu grandeza. Estás